Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Vamos a hablar del tremendo cuarto capítulo de El Pingüino centrado en la tragedia de Sofía Falcón. Un capítulo que espero ponga a Cristín Milioti como candidata a ganar el Emmy y varios premios el año que viene y cimenta a Sofía Falcón como uno de los grandes personajes que nos dio 2024 en materia de series. Vamos a repasar el capítulo con algunos detalles, simbolismos y referencias al mundo de Batman que quizás no viste, además de hablar sobre el viaje de Sofía y cómo nos muestran la verdadera naturaleza de Oz en solo unas escenas. Gracias por el like, gracias por suscribirte, vamos a estar haciendo esto todas las semanas, además de debatir cada capítulo en vivo ni bien termina. Los domingos a la noche estamos con Lean de la Sabia y nuestra querida Mika hablando sobre esta serie que nos está dando tanto semana a semana. Así que gracias por ese like y entonces empecemos. El capítulo se llama Cent'anni, que es un brindis típico italiano, el cual se puede traducir como ojalá viva 100 años y por supuesto en el cine se hizo súper popular a partir del Padrino, pero acá Sofía lo usa como una ironía, ya que ella va a ser la encargada de que a toda esta familia solo le queden unas horas de vida. Entonces arrancamos en donde dejamos la semana pasada, solo que desde la perspectiva de Oz y Sofía, en donde ella se entera a través de la mujer de Maroni que Oz fue quien mató a Alberto, y esta mirada es espectacular, ya que carga con todos esos 10 años de traición por parte de su padre y todos los miembros de su familia. Alberto era el único que siempre estuvo de su lado y Oz su chofer y confidente. Enterarse de que él es el asesino ya es un golpe absoluto, y la cámara nos pone en su perspectiva cuando Oz empieza a hablar para salir de la situación, entregándola todavía más. Esta es una decisión de dirección increíble para asegurarnos que no, Oz no es una buena persona que el contexto llevó a hacer cosas horrendas. Es una rata ambiciosa que entrega a cualquiera para escalar, y en este caso Sofía es una más de sus víctimas. Y creo que tenemos que tener esto en cuenta para la relación que está construyendo con el joven Víctor. Hablando de él, cuando llega a ayudar choca a uno de los hombres de Maroni, lo que hace que Oz pueda reaccionar y subirse al auto mientras Sofía queda muy golpeada. Antes de desmayarse llama al psiquiatra Rush y en el teléfono se pueden ver algunos nombres más que pertenecen al equipo de producción de la serie. Así es como empezamos este viaje a través de la vida y sobre todo los traumas de Sofía, y nos encontramos con ella 10 años antes con un look muy distinto, y vamos a tener que prestarle atención a 3 elementos en su vestuario: primero el peinado, segundo el vestido y tercero sus uñas. A través de ello se va a contar el viaje que va a tener Sofía en este episodio y van a dialogar directamente con su estado en Arkham y después en ese look que decide mostrar antes de matar a toda su familia. Sofía está liderando un evento para juntar fondos para su fundación que busca ayudar a mujeres que pelean por la depresión, que es lo que su mamá aparentemente había sufrido, y el restaurante donde se está haciendo este evento parece ser el mismo al que Oz lleva a Víctor a comer para interceptar a la esposa de Luca, con lo cual es posible que este sea propiedad de los Falcón. En este flashback vemos a Sofía como una joven que es parte de una familia aristócrata y sus modos van a contrastar bastante con Oz, que como sabemos viene de una parte diferente de la ciudad, una más humilde. Cuando termina su discurso y habla con Oz, Sofía dice prefiere una lobotomía antes de participar de otro evento así, y lamentablemente su deseo se va a volver realidad de la peor manera posible. No recibe una lobotomía, pero sí va a estar encerrada 10 años en un lugar que le va a cambiar por completo la mente. Ahí es donde la intercepta Summer Gleason, un personaje que se creó para la serie animada de Batman y después pasó a los cómics, al igual que sucedió con Harley Quinn, y le inyecta de nuevo la sospecha sobre su padre, preguntándole sobre Yolanda, una mujer que trabajó en el club nocturno donde manejaba todo Carmín y apareció ahorcada de la misma manera que murió su madre. Esto hace que nos vayamos todavía más atrás en el tiempo, cuando de chica Sofía descubre a su madre muerta ahorcada. En ese momento vemos que Carmín la trata de calmar, y cuando la nena le quiere sacar los lentes, él se los agarra y así vemos que tiene lastimada la mano, producto del forcejeo con su esposa mientras la ahorcaba, algo que se va a repetir más adelante en su vida, como vimos en la película de The Batman cuando Carmín intenta matar a Selina y ella le deja sus uñas marcadas en la cara. Después de ese flashback en donde claramente vemos el inicio de un trauma para Sofía, volvemos un poco al futuro, donde nos encontramos con esta escena entre Carmín y sus hijos en la misma sala donde en el presente Luca y los demás se reúnen para manejar el negocio familiar. Sabemos que es esa misma sala ya que detrás de Carmín encontramos el mismo fresco, o en realidad es una representación de este fresco famoso de Simón Martini llamado Guidoriccio da Fogliano, que muestra al comandante de Siena capturando el castillo de Montemasi en 1328. El fresco en realidad muestra toda una escena mucho más grande, pero Carmín solo decide mostrar al emperador como una representación de sí mismo, alguien que esconde mucho más de lo que es. Acá es donde Carmín le cuenta a Sofía sus planes de no dejar como heredero a Alberto, ya que no le parece una persona seria, y cambiando la tradición quiere dejarle todo a ella. Acá Sofía dice algo que tiene lógica para ella, y es que los demás miembros de la familia protestarían con esta idea de que ella se haga cargo de todo, a lo que su padre le dice que todos van a hacer lo que él diga. Y esto también termina siendo cierto, ya que cuando Carmín decide culpar a su hija de todos esos asesinatos,
Los demás miembros de la familia acatan esa orden e incluso inventan historias sobre lo violenta que puede llegar a ser Sofía. El encuentro con esa periodista igual hace que se despierten varios fantasmas en Sofía y es por eso que empieza a indagar a su padre sobre la muerte de su madre. Esto ya pone en alerta a Carmín y al día siguiente Sofía y Alberto viajan en el auto con Oz y mientras vemos que Alberto claramente tiene un problema con la bebida ya que está tomando en el medio de la mañana, escuchamos que le dice pingüino a Oz de forma muy despectiva y Sofía lo defiende, pero más tarde cuando ella esté en una situación más al límite va a ser quien lo menosprecie. Sofía le pregunta a su hermano si Carmín tuvo alguna relación con las mujeres que trabajaban en el 44 Below y sabemos por The Batman que sí, ya que Carmín es el padre de Selina Kyle, hija de María, una de las mujeres que trabajaba en ese club. Y mientras ellos tienen esta conversación, vemos que Oz está escuchando todo mientras los otros dos ignoran su presencia en una nueva muestra de la diferencia de clases entre los hijos de Carmín y el pingüino. Sofía entonces decide encontrarse con la periodista una vez más, quien le lleva muchas más pruebas sobre las mujeres asesinadas y un detalle con el que se queda Sofía es con las uñas de estas víctimas todas rotas por tratar de defenderse de su asesino y son las mismas uñas que recuerda haberle visto a su madre. Acá es donde Oz intenta aconsejarle a Sofía que se maneje con más cuidado y trate de dejar ir todo este tema, pero acá es donde Sofía pone un límite y una distancia con su chofer, menospreciándolo, diciéndole que a nadie le importa su opinión, una actitud que el propio Alberto tuvo en el primer capítulo y terminó con Oz matándolo. Así llegamos al cumpleaños en la mansión de los Falcón y Sofía se sorprende con la presencia de Oz dentro de la casa, ya que al ser un chofer no debería estar ahí. Otra vez, una diferencia entre clases. Sin embargo, Oz está ahí ya que le llevó la información a Carmín sobre que Sofía se había encontrado con esa periodista y esa es la traición de la que hablaban estos dos personajes el capítulo anterior. Quedará en la interpretación de cada uno qué tanto sabía Oz sobre el plan de Carmín de inculpar a su hija y mandarla a Arkham para que se vuelva loca en ese hospital, pero es indudable que él fue una pieza fundamental para la suerte que corrió esta mujer. Carmín obliga a Sofía a salir de esta casa y cuando están con Oz en el auto los para la policía y nos encontramos con el oficial Kenzie, que es el mismo policía corrupto que apareció en The Batman y ya trabajaba para Carmín, y ahí es en donde empieza el calvario de Sofía al ser incriminada por el asesinato de estas 7 mujeres, incluida Summer Gleason, aquella periodista que encontramos al principio del capítulo, y vemos el plan de Carmín desarrollarse a una velocidad espeluznante. No solo tenía declaraciones de miembros de su familia en contra de Sofía, como las de Johnny Beatty y su esposa Carla, que entre otras cosas la acusan de haber matado animales chicos o destrozar restaurantes, sino que también en las noticias cada diario y publicación de la ciudad muestra una foto de ella anunciando que es el ahorcado. En las tapas de todos estos diarios también se repite la misma noticia sobre problemas en una fábrica y el estado edilicio de la ciudad en general, algo que en el futuro va a ser capitalizado por el Acertijo para poder destruir fácilmente el muro de contención en la costa de Gotham. En este montaje es en donde el look de Sofía va a empezar a desarmarse y desmoronarse, y eso está reflejado sobre todo en su flequillo, que al principio estaba armado perfectamente y en este momento empieza a desarmarse en distintos mechones, el cual es un look que va a terminar apropiándose hacia el final. La entrada de Sofía en Arkham es una escena sumamente violenta, la abusan, golpean, mientras la empiezan a volver loca. El uniforme es el mismo que habíamos visto en episodios anteriores y es el mismo que lleva el Acertijo en la película, y el collar plateado en este caso simboliza ese elemento de la horca que a partir de ahora va a estar relacionado con ella para siempre. Cuando la dejan en su celda, al lado de ella va a aparecer un personaje nuevo que la llama ahorcado con la misma voz que habíamos escuchado en el capítulo 2. Ella es Magpie y es un personaje que sale de los cómics, en donde la conocemos por ser una trabajadora de museos que se vuelve loca por ver tantas cosas de gran valor que ella no puede tener y empieza a robar joyas en toda la ciudad, apuntando particularmente a las que tienen nombres de pájaros. De todo eso no se nos cuenta nada en el capítulo, pero sí, antes de que Sofía la ataque, Magpie habla sobre salir al jardín y buscar pájaros que son sus animales favoritos pero que nunca encuentra. A través de Magpie es en donde Sofía va a tener el primer encuentro con la droga Bliss, que es la que en la actualidad ella quiere distribuir en toda la ciudad, y a través del tratamiento que el Dr. Ventris, con la asistencia del propio Dr. Rush, la mente de Sofía va a empezar a fracturarse y esto se representa en las paredes de su celda, cambiando al tapiz de la habitación donde vio a su madre muerta. Como les dije al principio, uno de los elementos en el look de Sofía que hay que tener en cuenta son sus uñas, y como vimos al principio del capítulo, ella las tenía perfectas, representando un poco el estrato social de donde viene, pero en su paso por Arkham esas uñas se van a ir pareciendo cada
vez más a las de las víctimas de su padre, ya que ella también ahora es una víctima de Carmín Falcón, quien no la asfixió literalmente hasta su muerte, pero sí le sacó su voz y la inculpó de algo terrible siendo inocente. Esta espiral descendiente que va a atravesar la mente de Sofía la deja exponiéndose constantemente a la pesadilla de ver a su madre muerta, que tiene como resultado en la realidad que ella misma se ahorque, y es algo con lo que sigue cargando una vez que sale de Gotham, como vimos en episodios anteriores. Para demostrar lo violenta que es, los médicos orquestan un ataque de una de las reclusas, que según los créditos se llama Abby, y la verdad es que es uno de los aspectos más tenebrosos de todo el capítulo, para que la ataque, y después le dejan vía libre para que ella se vengue, pero Sofía todavía en este punto tiene cierta fortaleza y se niega a actuar según ese guión, lo cual produce que Abby termine con su propia vida para terminar con todo este juego macabro. Más allá de demostrar esa fortaleza, pasan sus 6 meses dentro de Arkham, y cuando por fin recibe la visita de Alberto, su hermano le dice que no va a tener juicio, lo cual es el último clavo para la sanidad mental de esta pobre mujer, que termina paranoica de todo su alrededor y descargándose con McPie, a quien acusa de trabajar en conjunto con los médicos y su padre, y la verdad es que eso no lo podemos asegurar, sino más bien parece ser producto de la paranoia de Sofía. Sofía entonces va a pasar 10 años ahí adentro hasta que su padre, Carmín Falcón, muere en los eventos de The Batman, y entendemos que así es como Alberto y Rush pudieron sacarla del hospital. Volvemos al presente con Sofía despertándose en la oficina de Rush después de que ella vaya a buscar al lugar del accidente, y en su charla con él después de encontrar las drogas que teme sean para ella, Sofía sabe qué tiene que hacer. Antes de eso se queda mirando el cuadro que había sido protagonista del primer capítulo de la serie, el cual se llama Grita más fuerte, grita 2 veces, de Rosario Oliva, y se describe como un grito silencioso que rompe el alma a la mitad. Ese grito silencioso ya lo habíamos visto en el primer capítulo cuando Sofía descubre el cadáver de su hermano, y la revelación de enterarse de quién fue su asesino es lo que termina por partir su alma a la mitad y abraza esta parte de ella que es el resultado de todos los abusos que su papá y toda su familia hicieron con ella. Volviendo a la mansión de los Falcón, Sofía irrumpe la cena mostrándose liberada, ya no ocultando sus heridas en el cuello ni en el hombro como lo venía haciendo en capítulos anteriores, y de hecho esas cicatrices en el hombro son una reinterpretación de las marcas que lleva el personaje de Sofía Falcón en la cara en el diseño original de los cómics. En esta llegada la vemos reinterpretando a aquella Sofía antes de su paso por Arkham, pero sumándole una personalidad que surge a partir de lo vivido en esta última década. Después de llamar la atención de su familia, abre su discurso de la misma manera que en el principio del capítulo, hablando sobre cómo no es tan buena dando discursos. Forgive me, I've never been one for speeches, but I did want to say a few words. Simbólicamente, la parte más fuerte de su discurso es cómo ella, a pesar de no haber sido la asesina de todas estas mujeres y de pasar 10 años en un hospital psiquiátrico como Arkham, honra a todas esas víctimas diciendo sus nombres completos. Summer Gleason, Taylor Montgomery, Yolanda Jones, Nancy Hoffman, Susanna Weakley, DeVry Blake, and Trisha Becker. Their names are worth saying. Termina entonces celebrando a su familia y deseándoles una vida eterna para después, en el medio de la noche, llevarse a la hija de Carla y Johnny hacia el invernadero mientras todos los demás adultos duermen tranquilamente sin saber que están inhalando monóxido de carbono a partir de la caldera que Sofía manipuló la noche anterior. El único que va a quedar vivo es Johnny Beatty, y es porque Sofía dejó la ventana abierta de su habitación, ya que a él es el que necesita para que sea el ejecutor del nuevo imperio que va a formar con la nueva droga llamada Bliss. Y así terminamos. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Coméntame qué es lo que sentiste con el viaje de Sofía, y si vos querés nos vemos en el próximo. Chao.